Nada hace reír más a los demonios que ver a un creyente pensando que es salvo mientras vive como le place. Morí y terminé en el lugar donde muchos cristianos juran que nunca estarán. Mi nombre es Juliana. Tengo 35 años y vivo en Brasil. Me crié desde muy joven asistiendo a iglesias y escuchando historias sobre el cielo y el infierno. Crecí creyendo que estaba a salvo solo porque conocía a Jesús por su nombre. Leía la Biblia a veces y asistía a los servicios los domingos. Aprendí a sonreír en el momento adecuado, llorar en el momento adecuado, levantar la mano cuando me lo decían. Tenía la apariencia perfecta de un cristiano ejemplar y nadie notaba el corazón que llevaba dentro. Y él, este corazón engañoso, se llenó de vanidad, de orgullo y de fingida religiosidad. Ese domingo por la mañana me desperté cansado, sin ganas de ir a la iglesia. Era un servicio más, un día más como los demás. Aún así me levanté, me preparé, me puse mis mejores galas y me fui. Participé en el servicio normalmente. Tomé fotos y las publiqué en las redes sociales con frases hermosas sobre Dios. Pero dentro de mí no pasó nada. Ya no hubo arrepentimiento sincero, solo una falsa apariencia que me engañó. No lo sabía, pero ese sería mi último día con vida. Después del almuerzo, mientras hablaba con mi familia, sentí un dolor agudo en el pecho. Lo último que escuché fue a mi madre llamándome por mi nombre. Mi conciencia desapareció por unos segundos y regresó poco después, pero ya no estaba en mi cuerpo. Sentí como si me estuvieran absorbiendo por un túnel negro, tan oscuro como la noche más oscura. El aire se volvió caliente, casi insoportable, y sentí como si me arrancaran la piel lentamente. Grité desesperadamente, rogando por Jesús, pero parecía que las palabras salían de mi boca ya muerta. No hubo eco ni respuesta, solo dolor y oscuridad. Fue entonces cuando comencé a ver con claridad, y lo que vi me hizo temblar de pies a cabeza. La realidad era peor que la pesadilla más aterradora. Ante mí había un mar de fuego, gente encadenada que luchaba desesperada y gritaba pidiendo piedad. Reconocí rostros familiares entre la multitud moribunda, líderes religiosos, miembros regulares de la iglesia, personas que se creían santas y que, como yo, vivían una fe superficial. Los pastores que hablaban de Dios desde los púlpitos ahora rogaban misericordia en el fuego del infierno. Mujeres que había visto como ejemplo de santidad ahora lloraban desesperadamente, encadenadas y ardiendo eternamente. Me pregunté varias veces cómo era que aquellas personas estaban allí. Estaban absolutamente seguras de la salvación, pero la respuesta era obvia y dolorosa. Vivían solo la apariencia de la fe. Una voz resonó claramente detrás de mí, diciendo: «No eres diferente de ellos. Me conociste con solo escucharme, pero tu corazón estaba lejos de mí». Inmediatamente rompí a llorar, entendiendo cada palabra. Recordé las innumerables veces que ignoré el llamado de Dios, las muchas oportunidades que desperdicié para un arrepentimiento sincero. Allí me di cuenta que llevar una Biblia, ir a adorar todos los domingos y decir «Señor, Señor», no garantizaba mi lugar en el cielo. Me di cuenta de que mi vida había sido una farsa espiritual, construida sobre apariencias, soberbia y orgullo disfrazado de humildad. No había excusas ni justificaciones válidas en ese lugar. En el colmo de mi desesperación, cuando pensaba que me quedaría allí para siempre, apareció una luz que atravesó la oscuridad, un resplandor tan brillante que no podía mirarlo directamente. Una voz poderosa pero misericordiosa declaró: «Volverás y contarás lo que viste aquí. Muchos todavía viven como tú, creyendo en una salvación vacía. Tu misión será alertarlos sobre la verdad que muchos se niegan a ver». Inmediatamente el dolor desapareció y quedé envuelto por esa luz inexplicable. Mi corazón, aplastado por el peso de la verdad, supo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había estado en el infierno durante 37 horas y ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. El infierno está lleno de personas que se sabían los versículos de memoria, pero nunca dejaron que Dios cambiara sus corazones. Cuando regresé a mi cuerpo, después de esas 37 horas en el infierno, mi alma aún ardía con el peso de lo que había visto. Por fuera, los médicos decían que estaba vivo, pero por dentro,
ya no era la misma mujer. Las imágenes quedaron grabadas en mí con una claridad absurda. El olor a azufre, los gritos, las cadenas, los rostros de quienes pasaron la vida dentro de la iglesia, pero murieron lejos de Dios. Pensé que conocer la Biblia era suficiente, pero allí, en ese lugar de tormento, aprendí que conocer la Biblia y vivir en contra de ella es burlarse del mismo autor. Recordé cuántas veces corregía a otras personas. Usé versos para juzgar, para parecer sabio. Yo era de los que hablaban maravillosamente de la fe, pero por dentro no soportaba las críticas, no podía perdonar y hasta estaba orgulloso de mi humildad. Sostuve la Biblia como si fuera un trofeo, pero no la leí con hambre de mi alma. Y Dios me mostró claramente: tener la Biblia en la mano no es nada si nunca ha entrado en tu corazón. Los que vi allí en el infierno también llevaban Biblias. Algunos predicaron, otros alabaron, pero todos ignoraron la parte más importante: el arrepentimiento. En el infierno vi gente memorizando himnos, pero nunca los adoraron sinceramente. Vi pastores obligados a escuchar sus propios sermones mientras quemaban. Vi mujeres que eran líderes de oración, pero usaban su fe como una apariencia. Y su dolor se vio multiplicado por un hecho cruel. Sabían la verdad. Predicaron la verdad. Pero no vivieron la verdad. Su conciencia los torturaba más que el propio fuego. No fue ignorancia. Era orgullo disfrazado de santidad. Fue la religiosidad la que engañó a las multitudes y a sí misma. Recuerdo a un hombre que gritaba: «Profeticé en tu nombre». Miró al cielo y repitió: «Curé a la gente». Pero la respuesta que llegaba era siempre la misma: «Nunca te conocí». Eso me marcó profundamente. Vi cómo es posible vivir toda una vida dentro de la iglesia y nunca conocer realmente a Jesús. Qué fácil es aprender el idioma del creyente y olvidarse del arrepentimiento. Y cómo el infierno se llena, todos los días, de personas que creían que eran salvas, solo porque estaban ocupadas con actividades religiosas. Después de mi regreso, Dios me llevó de regreso a las Escrituras con ojos completamente nuevos. Mateo 7:21 ardía en mí. No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos. Estaba temblando solo de recordarlo. Yo era uno de esos. Dije: «Señor», pero mi corazón era mío. Me desperté pensando en mí. Hablé de Dios, pero actué como dueño de mi propia vida. No estaba buscando dirección. Hice planes y solo entonces oré. Y lo peor, pensaba que era mejor que los de afuera, como si asistir a un templo me colocara por encima de los demás. Hoy lo sé. La apariencia de la fe es el disfraz más grande del infierno. Cuando me miré en el espejo después de regresar, vi a alguien que ya no conocía. Mi cara era la misma, pero la mirada había visto el otro lado. La marca del infierno no estaba solo en mis recuerdos, sino en mi espíritu. Y allí, frente a la reflexión, entendí: si Dios me dio esta oportunidad, fue para advertir a quienes, como yo, se creen seguros porque están dentro de una iglesia. Soy la prueba viviente de que el infierno también conoce el camino al templo, y que hay multitudes marchando directamente hacia él, con la Biblia en las manos y el corazón lleno de sí mismos. El engaño más mortal es el que te da paz, mientras te lleva directamente al infierno. Después de mi regreso, comencé a percibir más claramente los discursos peligrosos que me habían rodeado toda mi vida. Frases como: «una vez salvo, salvo para siempre», o «Dios conoce mi corazón», fueron dichas con aterradora ligereza por personas que vivían sumidas en el pecado. Y eso también lo dije. Utilicé estas frases como muletas para justificar mis elecciones, mis pecados ocultos y mi fe relajada. La paz que sentí no provino del Espíritu Santo. Era anestesia del mismo infierno. Una paz falsa, construida sobre la conveniencia y la vanidad. Mientras pensaba que era salvo, mi corazón era un trono donde solo yo me sentaba. Yo fui quien decidió lo que Dios podía o no tocar. Mis relaciones, mis vicios secretos, mi lengua afilada, mi ego inflado. Todo esto estaba protegido por un manto de religiosidad. Cuando escuché una dura predicación dije: «Esto no es para mí, es para los que están perdidos». Y ahí reside el mayor peligro. Piensa que el perdido es siempre el otro.
Pensé que era demasiado fuerte para caer, demasiado santo para lamentarlo, y al final estaba más lejos de Dios que cualquiera que alguna vez hubiera puesto un pie en una iglesia. Allí, en el infierno, vi cientos, quizás miles, de personas con la misma falsa seguridad. Vi jóvenes que tenían dones espirituales, pero los usaban para exaltarse. Vi mujeres que ayunaban pero en secreto odiaban a los demás. Vi hombres que sabían predicar con fuego, pero adúlteros en silencio. Todos pensaron que estaban bien con Dios. Todos se sorprendieron al abrir los ojos y darse cuenta de que estaban perdidos para siempre. El shock fue visible. La incredulidad en sus rostros mostró que hasta su último aliento creían que iban al cielo. Entonces, ¿por qué estaban allí? Porque vivieron basándose en lo que sentían y no en lo que decía la palabra. Sintieron paz mientras pecaban. Sintieron la presencia de Dios mientras se exaltaban. Los sentimientos no salvan a nadie. Cierto sí. Y la verdad duele. La fe que no confronta, que no desgarra por dentro, que no transforma. Es solo teatro. Y este teatro ha llevado a las multitudes al infierno todos los días. Porque es más fácil seguir un evangelio cómodo que experimentar un arrepentimiento genuino. Y el infierno, Dios mío. El infierno se alegra de esta paz superficial. Hoy, cuando escucho a alguien decir que todo está bien con Dios, sin el fruto del arrepentimiento, tiemblo, porque lo dije yo mismo, y casi pierdo mi alma. La verdadera paz no proviene de un evangelio conveniente. Nace cuando reconoces tu miseria, tu podredumbre y clamas por misericordia. La paz del cielo no nos acomoda. Nos constriñe, nos rompe, nos transforma. Y esta paz solo la descubrí después de regresar del lugar donde los religiosos lloran y gritan, creyendo que todavía se van a ir. Pero no lo harán, porque su fe nunca salió de sus bocas. Y si estoy aquí ahora, respirando, hablando con ustedes, es porque Dios decidió usar mi vida para abrir los ojos de aquellos que todavía están cegados por una falsa seguridad. Estoy vivo para decir, no todos los cristianos son salvos. No toda la paz viene de Dios. Y no todos los Señor, Señor serán escuchados en el cielo. He estado allí. Escuché los gritos. Sentí el fuego. Y nada, absolutamente nada, se compara con el dolor de darte cuenta demasiado tarde, de que pasaste toda tu vida creyendo una cómoda mentira. Y ahora no hay vuelta atrás. La muerte no advierte. Solo revela quiénes éramos realmente ante Dios. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. No hubo ningún aviso del cielo, ni música suave de fondo, y mucho menos un ángel diciéndome que mi hora había llegado. Me acabo de caer, de la nada, un peso en el pecho, un apagón en los ojos, y de repente mi cuerpo ya no me obedecía. Mientras mi familia gritaba mi nombre e intentaba despertarme, yo ya no estaba. Yo estaba flotando sobre ellos, viendo mi cuerpo desplomado en el suelo, con la misma ropa dominical y una Biblia todavía cerca. La imagen era común, pero lo que vino después, no. Sentí una fuerza que me empujaba hacia abajo, rápido, como si la gravedad se hubiera vuelto loca. Y cuanto más intentaba luchar, más pesado se volvía. Empecé a escuchar gritos lejanos, una mezcla de voces humanas y rugidos grotescos. Fue como caer en un pozo sin fondo, rodeado de sonidos que nunca imaginé escuchar. Mi corazón pedía ayuda a gritos. Mi mente repetía el nombre de Jesús. Pero ahí, su nombre no salió con autoridad. Fue simplemente sonido, vacío, ingrávido. Porque mi vida no soportaba el nombre que decía mi boca. Fue entonces cuando entendí. No hay pretensión después de la muerte. Lo que somos ante Dios se revela en el momento en que nos vamos. Las máscaras caen, los títulos se evaporan, los me gusta en las redes sociales, las fotos de la Biblia abierta, los videos de alabanza. Nada de eso dura. Lo que queda es la esencia. Y el mío, en ese momento, apestaba a hipocresía. Y eso es lo que me llevó al infierno. No fue el diablo quien me arrastró. Fue la verdad la que me reveló quién era realmente. La apariencia del creyente murió junto con mi cuerpo. La realidad de mi alma seguía viva, hacia el juicio. No había ningún túnel de luz.
No hubo paz, solo una caída, un shock y un dolor profundo, que no era físico, era espiritual. Estaba al tanto de todo. Sabía dónde estaba, y sabía por qué estaba allí. La desesperación era absoluta. No hubo tiempo para lamentarse. Ya era tarde. Rogué por una oportunidad. Solo una oportunidad. Pero no hubo respuesta. El silencio en el cielo era ensordecedor. Y el grito del infierno, aterrador. Cristianos que gritaban. Rostros desesperados, cadenas pesadas, demonios burlones. Era una secta al revés. Solo eterno. Mientras caía, revisé escenas de mi vida. No los pecados escandalosos, pero los pequeños, los escondidos. Malicia en pensamientos. El orgullo de sentirse más santo. Chisme disfrazado de preocupación. El placer de ser visto. Desprecio por los que cayeron. Cada detalle me condenaba. No fue el mundo lo que me alejó de Dios. Era mi propio corazón. Y me pregunté, ¿por qué nadie habla de esto en los púlpitos? ¿Por qué nadie realmente me advierte? Pero la respuesta fue clara. No quisiste oírlo. Te rodeaste de dulces palabras y rechazaste el arrepentimiento. Cuando finalmente llegué al fondo de ese abismo, ya no tenía fuerzas. Solo dolor. Un vacío que consumía por dentro. E incluso en medio del terror, me di cuenta de que todo era justo. Por primera vez entendí lo que era ser juzgado por la verdad absoluta de Dios. Sin mentiras, sin excusas. En la muerte no hay negociación, solo revelación. Y mi alma había sido revelada. Me sorprendió un destino que decía que no merecía, pero que había estado eligiendo toda mi vida. Uno no cae en el infierno. Uno es tragado por él. La caída fue interminable. No toqué nada, pero sentí como si me hicieran pedazos el alma. Ese agujero oscuro no tenía fin. El aire se volvió más pesado y el calor insoportable. No era como el calor del fuego físico, era un calor que quemaba el alma desde dentro. Un calor hecho de culpa, vergüenza y condena. Con cada metro que descendía, me daba cuenta de que no me llevaban demonios, sino el peso de mi propia vida, mis elecciones, mi orgullo, mi religiosidad. Todo esto me arrastraba como cadenas invisibles. Intenté orar, intenté recordar versos, intenté gritar, pero todo salió vacío, sin efecto. Era como si mi propia voz tuviera prohibido gritar. En ese abismo vi caer también otras almas. Caras de pánico, tratando de aferrarse a la nada. Personas de diferentes edades. Vi jóvenes, ancianos e incluso niños que ya habían comprendido el bien y el mal. Todos cayendo. Y lo que más me asustó, nadie parecía ser de afuera. Todos eran de dentro, de iglesias, de grupos de adoración, de ministerios. El infierno estaba lleno de personas que un día pensaron que ya estaban salvas. Cuando finalmente dejé de caer, aterricé en un lugar donde el suelo ardía, pero no me estaba muriendo. Un desierto de piedras vivas, todas con rostro, rostros que lloraban y gritaban. El aire era pesado y sofocante. Se hizo un silencio mezclado con gritos, como si todo fuera confusión. El cielo no existía allí, solo humo, llamas y cadenas. Fui arrojado a un espacio donde decenas de personas se retorcían como rogando por el olvido, pero no hubo descanso. Y entonces escuché de nuevo esa voz, firme y sin emociones. Aquí no hay descanso. Aquí está la consecuencia. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que los gritos no eran solo dolor físico, sino arrepentimiento que llegó demasiado tarde. Personas que recordaban servicios, predicaciones, advertencias. Personas que sabían que esto existía, pero pensaban que no era lo suyo. Vi a una mujer que luchaba y decía, hablé en lenguas. Vi a un joven suplicando. Tenía un canal de evangelización. Vi a un pastor decir, pero hice campaña, ayuné. Y la voz, sin piedad, se limitó a repetir, nunca te conocí. Del suelo aparecieron cadenas que ataban manos y pies. No eran hierro ordinario, estaban hechos de recuerdos. Cada eslabón era un recuerdo, una mentira, una excusa, una rebelión. Y cuanto más intentaba la persona negar su culpa, más estricta se volvía. Me miré a mí mismo y vi formarse mis propias cadenas. Reconocí cada enlace.
Un día que desprecié el arrepentimiento. Un momento juzgué el siguiente. Una palabra que solía parecer justa. Mi alma era una prisión que yo misma había creado. Fue en ese momento que comencé a suplicar. No por perdón, ya sabía que era demasiado tarde, sino por la misericordia de Dios para aquellos que aún estaban vivos. Grité con las pocas fuerzas que me quedaban. Alguien necesita advertir. Alguien necesita decir que el infierno es real. Qué frío creyente también arde. Qué apariencia de santidad nos salva. Y en ese llanto, algo dentro de mí se rompió. Una luz comenzó a brillar a lo lejos. Y por primera vez en ese lugar, sentí algo diferente. Un propósito. Dios no me permitiría salir de allí solo para contar una historia. Él me quería. Grita la verdad como quien regresa de las llamas. En el infierno escuchas todo lo que trataste de mantener en silencio durante tu vida. Las cadenas no estaban solo en los brazos y las piernas, estaban apretados por dentro. Cada eslabón era una frase viva. Y lo más aterrador es que no vinieron de afuera, no fueron colocados por demonios, sino que brotaron de mí, como raíces que finalmente llegaron a la superficie. Todo lo que escondí, lo que encubrí con lindas palabras, lo que disfracé con frases evangélicas, todo ahora me atrapó. Y el dolor que sentí no fue solo por estar encadenado, sino por finalmente darme cuenta de lo equivocado que estaba. Yo fui el autor de mi propio cautiverio. Comenzaron a surgir voces por todas partes. Eran voces que conocía, voces de personas a las que intenté manipular espiritualmente, voces de amigos que juzgué con dulces palabras, voces de hermanos que dije que amaba, pero que por dentro despreciaba, voces de mi pasado, haciéndose eco de las conversaciones que pensé que Dios había olvidado. Cada palabra dicha sin arrepentimiento regresaba con fuerza, como un martillo en el alma. Y lo peor de todo, fue mi propia voz. Me escuché enseñando sobre el amor, mientras odiaba. Me escuché decir, «Gloria a Dios», mientras me moría de envidia. En ese lugar no hay forma de escapar de la verdad. Ahí está todo claro. Todo está desnudo. Los pensamientos que teníamos, las intenciones detrás del amén, el orgullo detrás de las oraciones, vanidad en las alabanzas, los juicios silenciosos en las reuniones de oración. Cada detalle está expuesto. Intenté taparme los oídos, pero las voces continuaron, y uno de ellos me dijo claramente, «Creías que eras salvo, pero viviste como dueño de la verdad. En realidad, nunca permitiste que Dios te quebrantara. Y eso fue real. Fue justo. Y dolía más que el fuego a su alrededor. Vi otras almas tratando de justificar sus cadenas. Una mujer dijo, «Pero yo ayunaba todas las semanas». Y las voces respondieron, «Pero ayunó por orgullo, no por quebrantamiento». Un joven gritó, «Yo era líder de célula», y volvió la verdad, pero usó su puesto para sentirse mejor que los demás. Era un tribunal sin jueces, porque no necesitaba acusación externa. Allí, el pasado mismo basta para condenar. El infierno no grita por nosotros, simplemente revela todo lo que siempre estuvo ahí, en el interior. Las cadenas se apretaron con cada mentira que se decía bajo el manto de la santidad, y lo que más me desesperó fue darme cuenta de cuántas de esas mentiras las dije yo. Cuántas veces he usado versos para tapar mi conducta. Cuántas veces he señalado los pecados de otras personas, mientras yo experimentaba los míos. Y allí, en ese campo de corrientes, entendí una verdad que nunca me habían dicho seriamente. El infierno no está lleno de pecadores que no conocieron a Dios. Está lleno de personas que conocían la verdad y jugaron con ella. Caí de rodillas, o lo que quedaba de mí allí, y con todo lo que tenía, grité entre lágrimas, «Señor, fui un hipócrita. Hablé en tu nombre, pero viví para mi propio ego. Perdóname». Y aunque sabía que era demasiado tarde, el dolor me hizo gritar. Grita por mí. Grito por quienes viven como viví yo, atrapados en una fe de apariencia. Y allí, entre las corrientes y las voces, volvió a aparecer una luz. No vino con comodidad, vino con autoridad, y él simplemente dijo, «Regresarás y mostrarás estas cadenas para que otros puedan liberarse, antes de que sea demasiado tarde».
Lo que más me llamó la atención de ese lugar fue el grito. No un grito cualquiera, pero el mismo grito proviene de cientos, tal vez miles de personas. Un grito desesperado, que se repitió en distintas voces, en distintos tonos, pero con las mismas palabras. Señor, Señor. Era como un lamento que no cesaría. Un grito de auxilio que no encontró respuesta, y me desgarró por dentro, porque todos gritaban el nombre de Jesús, todos conocían el nombre del Salvador, pero ninguno de ellos realmente lo conocía. Estas personas no eran satanistas, ni asesinos, ni ateos burlones. Eran hombres y mujeres que portaban la Biblia, dirigían ministerios, asistían a los servicios, cantaban y oraban, y sin embargo, estaban allí, porque confundieron religiosidad con relaciones. Hicieron de la fe un guión memorizado, no una entrega real. Y ahora, en esa eternidad de dolor, clamaron por el nombre que tanto habían oído, pero que utilizaron como fórmula mágica y no como Señor absoluto de sus vidas. Los miré y vi un reflejo de mi propia historia. Grita, Señor. No fue suficiente. Decir Jesús no me salvó, porque mi boca lo proclamó, pero mi corazón fue guiado por mí mismo. Allí, cada grito era una acusación contra la falsa seguridad que construye el sistema religioso. Y me pregunté, ¿cuántos ahora vivos caminan hacia este lugar, pensando que van al cielo solo porque tienen un ministerio, don, seguidores o conocimiento bíblico? Y la respuesta que resonó fue, muchos, muchos. El dolor del infierno no es solo el fuego, es conciencia, es saber que escuchaste la verdad y aún así la ignoraste. Es recordar cada llamado, cada predicación, cada lágrima que el Espíritu intentó sacar, pero el orgullo lo retuvo. Es saber que no hubo persecución, ni amenaza, ni espada. Solo hubo negligencia espiritual. Y allí, entre gritos de Señor, Señor, el silencio del cielo fue la sentencia más aterradora. No hubo retorno. No hubo defensa. El tiempo de gracia había terminado. Y lo vi con mis propios ojos. El nombre de Jesús es santo, poderoso, inquebrantable, pero Él no puede ser usado como escudo para vidas que nunca se rindieron. Solo porque alguien cante Santo, Santo, el domingo no significa que esté en el libro de la vida. El hecho de que alguien diga, Dios los bendiga, no significa que tenga el Espíritu Santo. La verdad es que el infierno está lleno de voces que alguna vez sonaron piadosas, pero ahora son arrepentimientos eternos. Gritos ahogados de quienes confiaron en una salvación sin rendirse, una fe sin obediencia, una boca sin corazón. Y fue en este escenario de horror, lamentos y vergüenza, que una vez más la voz del Señor me habló. ¿Escuchaste ese grito? Ahora vete. Grita por ellos mientras todavía hay tiempo. Grita antes de que las voces que hoy callan sean las mismas que mañana se perderán en el fuego. Y en ese momento, justo entre las llamas, algo empezó a cambiar. No en mí, sino en lo que necesitaba hacer. Dios no me hizo volver para causar miedo, sino romper el silencio de la religiosidad que está matando a miles de cristianos cada día. Nada hace reír más a los demonios que ver a un creyente pensando que es salvo mientras vive como le place. En ese ambiente donde el fuego nunca se apaga y los gritos nunca cesan, hubo un sonido diferente que heló hasta lo más profundo del alma. La risa. Risas fuertes, burlonas y grotescas. Provenían de demonios esparcidos por las regiones de ese lugar. No solo atormentaron, sino que se burlaron. Y se burlaron de una manera específica. Se reían mientras imitaban las sectas. Se burlaron de los elogios. Repetían versos de forma distorsionada. Imitaron a personas que levantaban las manos, hablaban en lenguas y bailaban en el espíritu. Pero todo fue burla. Se reían de lo que alguna vez fue sagrado, porque sabían que muchos lo usaban como teatro. Vi demonios vestidos de creyentes, imitando a pastores en el púlpito. Vi a otros fingiendo orar, pero con los ojos llenos de malicia. Sabían exactamente cómo nos comportamos dentro de las iglesias. Conocían nuestras frases, nuestros gestos, incluso nuestras excusas, y por eso se burlaron, porque sabían que todo era apariencia.
No temen a los que simplemente asisten a la iglesia. Temen a aquellos que verdaderamente viven una vida santa. Y en ese momento entendí. El infierno no teme a los religiosos, los alimenta con orgullo, vanidad y ceguera espiritual. Vi a un demonio gritar sarcásticamente: ¿Dónde están ahora los adoradores de Instagram? Otro dijo: ¿Qué pasa con los líderes ministeriales que odiaban en silencio? Se burlaron de las buenas obras que no procedían de un corazón transformado, de campañas sin arrepentimiento, de ayunos hechos para competir. Sabían quién era quién. Y lo que más me desgarró fue escuchar a una de ellas decir: Esta hablaba muy bien de Jesús, pero en realidad nunca lo dejó reinar. Estaba hablando de mí. Su burla fue la confirmación del fracaso espiritual que tantos llevaban en silencio, y que ahora se revelaba. Mientras tanto, las almas atrapadas gritaban desesperadas. Algunos todavía pensaban que había una salida. Otros ya habían aceptado una eternidad de dolor. Vi caras que antes había visto sonriendo en los servicios. Hermanos que me abrazaron, líderes que me aconsejaron, personas que tuve como referentes. Ahora, de todos modos, todo ardiendo, todos siendo burlados por la oscuridad con la que una vez fingieron luchar. Y allí, en medio de ese cruel escenario, Dios me hizo entender. La mayor tragedia en el infierno no es el incendio, es saber que todo se podría haber evitado. Entonces, del humo, apareció una vez más la luz, esta vez más fuerte, y la voz que me habló no usó preguntas. Fue directo, como una orden. Volverás, no para entretener, no para asustar, pero para despertar a los que duermen en el banco, para sacudir a los que viven en la burbuja de la religiosidad. Grita, habla, denuncia, porque muchos caminan sonriendo, al mismo lugar al que te llevo desde ahora. Y allí, por última vez, vi los rostros de los que quedaron. Gritos, mendicidad, pero ya no hubo respuesta. No hubo más adoración. No había más posibilidades. Hoy estoy vivo. Respiré de nuevo. Caminé de nuevo. Pero soy diferente. No porque haya tenido una experiencia diferente, sino porque vi lo que muchos verán demasiado tarde. Pasé 37 horas en el infierno y regresé con una misión. Abre los ojos de los que creen que están de pie y ya están caídos por dentro. Si esta afirmación te molestó, te hizo temblar, te hizo llorar, entonces valió la pena, porque todavía hay tiempo, todavía hay sangre en la cruz, todavía existe la voz del Espíritu, todavía hay un verdadero arrepentimiento. Pero no por mucho tiempo, porque el infierno también dice: Señor, Señor,